Hola, buenas tardes. Quisiera contarles otro relato. Cuentan que en tiempos de la revolución, aquí en el pueblo donde yo vivo, hay un cerro que se llama El Gallo. Entonces cuentan que por este cerro pasaban los bandidos, a caballo, ¿verdad? Y detrás de ellos pasaban los federales. Entonces los bandidos, para que no los alcanzaran con lo robado, empezaban a tirar todo en el camino. Entonces, pues cuando los alcanzaban los federales, ya los encontraban sin nada. Pero muchas de estas veces los federales los mataban. Entonces todo lo robado, las monedas y todo eso quedaba ahí escondido en el cerro. Entonces cuentan que pues que este cerro está rico, ¿verdad? Por todo lo que quedó ahí. Pero pues en verdad pues mucha gente no se animaba a buscar por lo mismo de que sucedían cosas pues muy feas. Salían que bolas de fuego, pues muchas cosas feas. Entonces cuentan que hace mucho tiempo había una señora que estaba muy necesitada de dinero, ¿verdad? Que tenía muchos hijos. Entonces, cuentan que una vez estaba barriendo la puerta de su calle cuando llegó una conocida que estaba en su misma situación. Entonces ella le propuso ir en la madrugada al cerro porque decían que salía lumbre de la tierra y que donde salía lumbre ahí había pues un tesoro enterrado. Pues ella con toda su necesidad aceptó. Entonces cuentan que iban a medianoche al cerro y que cuando ya iban a mediación del cerro, ella empezó a sentir mucho calor y empezó a percibir el olor a azufre. Entonces que a ella le entró mucho miedo y ya no quiso seguir avanzando. Entonces pues le dijo a la otra señora que ella ya mejor se iba a regresar, que ella ya no iba a seguir adelante, que ya vería ella la manera de sacar a sus hijos adelante. Entonces la otra señora ella no se quiso regresar, ella sí siguió. Entonces pues la señora se regresó. Entonces cuentan que el día siguiente la señora que sí se quedó en el cerro, que ya estaba en el mercado comprando mucho mandado, o sea, y contaban que traía mucho dinero. Entonces a lo que decía esta señora, decía que yo creo ella le había vendido la alma al diablo, que porque según eso en este cerro es donde sabe salir el diablo, y que por eso la señora traía dinero. Bueno, este fue un pequeño relato, espero y les haya gustado. Todas las cosas sobrenaturales que nos pasan son siempre temas cuestionados por los escépticos. La aparición del diablo, el vuelo de las brujas, los hechizos o escuchar a la Llorona. Serían dudas que queden grabadas en tu mente hasta que de una u otra manera las puedas comprobar. Se dice que cuando el brujo Elpidio falleció, su madre anduvo buscando sin éxito qué funeraria le diera el servicio de velación y le diera cristiana sepultura. No, señora, Elpidio seguro tenía tratos con el diablo. Yo lo que puedo hacer es venderle el cajón, le dijo al dueño de una funeraria por el rumbo del barrio arriba. Mande por él, y ya usted sabrá qué hace con el cuerpo. Su madre, al retirarse con el cajón, se fue pensativa y preocupada, comentando con sus familiares. Ahora recuerdo cómo Elpidio me dijo: el día que fallezca, no muevas mi cuerpo sin vida. Déjame exactamente en el lugar donde caiga. No me toques, madre. No se te ocurra echarme bendiciones y tampoco me vayas a rezar. La fama de ser tierra de brujos más la tiene la ciudad de San Francisco del Rincón, San Pancho, como todo mundo la conoce. Esta se remonta a más de 160 años, cuando en 1864 recién había tomado posesión el alcalde, José Atanasio Guerrero, dio a conocer por todas las poblaciones cercanas que habían apresado a dos brujas del barrio de la Cebolleta, de nombres Antonia Lomeña y Jacinta Parra, quienes serían juzgadas en la plaza pública el fin de semana y de ser encontradas culpables, serían quemadas con leña verde a la vista de todos. La expectación creció tanto a muchos kilómetros a la redonda
que cada fin de semana el pueblo se veía invadido por fuereños que querían conocer a las brujas y verlas cómo ardían en la hoguera. La fama del brujo Elpidio fue en aumento cuando se conoció su poderío, como en el caso del señor que vivía en el barrio del Cuecillo, que siendo casado tenía una novia, y ésta un día lo invitó a comer a su casa unas carnitas muy ricas. Al terminar de comer, la malvada mujer le envió un platillo a la esposa de éste, y ella le dijo: «Mira, viejo, llévale a tu esposa un taquito, para que veas que no soy celosa, pero le dices que se las trajiste de San Pancho, para que no sospeche de nuestra relación». Así lo hizo, y cuando la señora terminó de comer, empezó a perder la razón al grado que al poco tiempo la tenían que dejar encerrada y encadenada, pues le dio por salirse desnuda a la calle. Muchos casos como este, o cuando le quitó la vida con un machete al tipo que le reclamaba para que le dijera quién lo había mandado embrujar, le valieron a Elpidio ser considerado el brujo más temible. Por eso cuando falleció no quisieron contratarle los servicios funerarios y solo le vendieron la caja. La madre del brujo Elpidio, desesperada porque éste ya tenía muchas horas de haber fallecido, se acordó que por la calle 20 de enero había una funeraria y fue a tratar de contratar el funeral. Pero ¿cuál va siendo su desilusión? Pues la funeraria tenía unos pocos días que se había cambiado de domicilio, y al ver el local vacío, decidió traer el cuerpo para pasar la noche con algunos familiares, porque además, en la casita que lo tenían por el Duraznal, no había espacio ni siquiera para encenderle unas veladoras. Ya entrada la noche, pasaban de las 12, los deudos que se disponían a velar el cuerpo encendieron 4 veladoras y en un ambiente tenso se hincaron para rezar. Con rosario en mano se santiguaron orando así: «Por la señal de la Santa Cruz». Y diciendo esto, se escuchó un fuerte tronido. ¡Bum!, haciéndose un hoyo en el techo al tiempo que el féretro se abrió y el difunto se empezó a quemar. La poca gente que había salió despavorida y el fuego corrió por el local quemando las cosas del improvisado altar y la caja. La madre enloquecida gritó: «¡Ay, hijo! Por eso me decías que al fallecer no tocara tu cuerpo. Seguramente tenías tu alma vendida al diablo». En los días siguientes, el panorama y el ambiente en toda la colonia eran macabros. La gente de puro miedo ni siquiera se acercaba. Solo un borrachito que no tenía casa se metía por las noches a dormir, hasta que al poco tiempo desapareció, y jamás se supo de él. Algunos dicen que por una botella de buen vino se lo pudo haber llevado el diablo. Los rumores de la aparición del diablo cobrando una vida hicieron que unos sacerdotes del obispado de León vinieran en un elegante coche negro a bendecir el lugar en el año de 1994. Algunos escépticos dicen: «Ahí no pasó nada. A mí no me consta, pues yo no lo vi, y por lo tanto no lo creo. Pero espero cuando paso por ese rumbo que el diablo no se me aparezca. Ay, Dios me libre». Esta leyenda es mitológica y se ha publicado y leído con interés desde hace más de 20 años. Si algún día comprobamos los sucesos, podría convertirse en leyenda histórica. Con esta publicación regresamos los honores que en vida ganó, y aún hoy después de fallecido, sigue mereciendo donatividad, Nati Reina, afamado y reconocido danzante y curandero de San Pancho. Y aclaramos que el cuerpo que se estaba velando en la 20 de enero no pertenecían a sus restos. Él falleció danzando en Romita, Guanajuato, y sus restos están sepultados honrosamente en el Panteón de San Francisco de Rincón. Esta información nos la brinda Gerardo Lara. La rodilla del diablo. Cuenta la leyenda que en la calle del Refugio, que después se llamó Tepetate y actualmente Aztecas, antiguamente había una piedra laja que embonaba perfectamente con una rodilla y que delimitaba la esquina con la actual calle de Obregón. Precisamente en esa calle del Refugio, que en aquel tiempo era un simple callejón oscuro que delimitaba una propiedad del convento de los padres carmelitas y en donde no había ninguna construcción, sino solo largas tétricas tapias
que arrancaban desde la calle de Atarjea hasta Obregón, hasta terminar en lo que hoy es calle de Benito Juárez, antes Compañía Vieja, se propició una de las leyendas más conocidas y populares de Celaya, Guanajuato. Se cuenta que un capataz de las obras de reconstrucción que realizaban los sacerdotes en Celaya de entonces tenía por costumbre elegir entre los candidatos a los mejores y más saludables hombres, y para tal objeto, y evitarse trabajos de elección, mandó poner la famosa piedra laja que daba la altura requerida de una persona físicamente bien constituida, y a determinada distancia había 2 hoyos, en donde también debía embonar los dedos índice y pulgar, y quien pasaba esta prueba casi automáticamente estaba contratado por el capataz de marras. La gente decía que este consejo se lo había dado un capitán que un día se había aparecido en la obra vistiendo una enorme capa que era de color negro. El capataz, ni tarde ni perezoso, aceptó tal consejo, y ello le daba más tiempo de estar acostado tomando pulque y aguardiente. Dicen que atenazado por la necesidad, un día llegó un jovencito, casi un niño, pero bien desarrollado, que dio las medidas perfectas en la piedra dicha, y de inmediato empezó a trabajar. Pero al no dar el rendimiento de la gente adulta, el capataz descargó su ira nacida de la embriaguez sobre la espalda y el rostro del jovencito, destrozándole la nariz y dejándolo casi baldado del brazo izquierdo. Al ver los compañeros de trabajo que el muchacho ya estaba desfallecido, detuvieron el brazo del verdugo, y en ese momento vieron un rostro desfigurado que tenía espuma en la boca, y uno de los trabajadores le aventó un escapulario, que al tocar el cuerpo del malvado golpeador, vieron que no era otra cosa que el capitán de la capa dragona, que al recibir el roce del escapulario, inmediatamente se echó a correr, perdiéndose por el lado norte de la ciudad. Todos se dedicaron a cuidar a la criatura, y fue hasta entonces que vieron al capataz dormido, perdido de tanto embriagarse, y que ni cuenta se dio que el demonio lo había suplantado, y enterado que fue el sacerdote encargado de la obra, dio de baja al irresponsable capataz, bendijo la piedra y no hizo aprecia de la conseja que existía, y por lo mismo no ordenó que se quitara de ese lugar. La piedra estuvo por años y años, y fue hasta 1960 cuando la piedra fue quitada de su lugar, y con ello se perdió la tradición de muchos niños, que para medir su valor acudían a medir su rodilla en la piedra y a meter los dedos en las osquedades, y hasta la gente adulta evitaba pasar por el lugar, pues no dejaban de sentir cierto escalofrío al recordar que, según las consejas, la piedra que ahí existía la había puesto personalmente el diablo. La niña que rezaba por el diablo. Hace ya mucho tiempo que Alondra, en la comunidad de Rincón de Romos, Aguascalientes, una pequeña niña inocente y sin malicia alguna, era observada con sorpresa y creciente preocupación por sus padres, quienes estaban asombrados y escandalizados por las oraciones nocturnas de la pequeña, al grado de llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que los padres exageraban su protección y preocupación por la pequeña. Le invitaron pues a cenar y a observar detenidamente el comportamiento de la chiquilla, la cual no era sino un verdadero ángel a los ojos del clérigo. Después de la cena, la dulce Alondra se despidió y dirigió a su habitación. Así pues, los preocupados padres pidieron al clérigo acompañarlos. La oración comenzó normal como algo así: y cuida a mi mami, y a mi papi, a mi abuela y mis hermanos. Y por favor, cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él. Yo lo hago en su lugar. Amén. El padre se horrorizó ante semejantes palabras, pero a pesar de todo, la conducta de la niña era intachable, así que el clérigo solo ordenó vigilar de cerca a la pequeña. Y el tiempo pasó, pero lamentablemente las condiciones en las que la pequeña y su familia vivían no eran del todo óptimas. Con frecuencia caían en enfermedades y hambrunas. Sin embargo, esto no era motivo para que la pequeña Alondra dejara de rezar por el diablo. Y cuida de mi papi, y cuida de mi mami, de mi abuela y mis hermanos. Por favor, también cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él, y yo lo haré en su lugar. Amén.
y así lo decía cada noche. Un fatídico día de invierno, mientras los padres de la pequeña salieron en busca de alimento para ella y sus hermanos, la bebé sufrió un lamentable accidente y falleció. La familia era tan humilde que no podían dar sepultura a su bebita y lloraban su miseria, cuando de la nada arribó a la humilde vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que nunca se había visto en ese lugar u otra parte del mundo. Rosas, coronas, una carroza elegantísima jalada por 6 percherones negros, y al frente del cortejo un hermoso joven de piel blanca como la nieve, cabello negro y sedoso, ataviado finamente en un traje de gran gala negro. Tanta belleza cautivaba, pero lo que más impactaba eran sus ojos, rojos como la sangre, como carbón encendido, pero hermosos y cautivadores, bañados en lágrimas que ocultaban la verdadera fiereza de su dueño. Inició la misa de cuerpo presente. La iglesia estaba a tope, y el joven en primera fila seguía llorando sin mirar a nadie, sino la pequeña cajita blanca de finísimo alabastro que contenía aquel angelical cuerpo. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o cuestionar a su distinguido benefactor, quien cabizbajo seguía ahí en un solemne y silencioso llanto que desgarraba el alma del más valiente. Finalmente el cortejo partió al cementerio, en donde los padres, hermanos y familiares de la pequeña tan solo pudieron contemplar el sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el pequeño féretro a su nido de descanso eterno, aquel joven estalló en un llanto que dobló a más de uno. Los padres no sabían qué hacer. ¿Cómo aquella persona desconocida podía haber amado y sentido tanto el deceso de la niña? Y como si hubiera leído sus mentes, volvió su fiera pero enternecedora mirada y con pena y dulzura infinita dijo: «Por miles de años, el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo. Pero ella con su dulzura, su inocencia, su amor infinito, todas las noches sin falta y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y pedir por mí, ni una sola noche». Los padres pensaron que se trataba de un maestro de la bebé y le preguntaron pues por su nombre. El joven se alejó y dio la vuelta diciendo: «Debes recordar el final de las oraciones de tu propia hija. Y bendice a Lucifer, porque nadie pide por él, así que yo pido por todos». Dicho esto, el joven desapareció. Cada 24 de enero la majestuosa tumba es adornada de rosas rojas de exquisita belleza, y se ve al joven llorar al pie de la cripta. El Rincón del Diablo. En la calle Gerardo Suárez del centro de Guadalajara se encuentra la Secretaría de Turismo. Este edificio es de los más antiguos y guarda una historia macabra, pues ahí hace cientos de años fue el punto de reunión de un grupo de adoradores del chamuco. Lo irónico es que muy cerca de ahí, por la calzada Independencia, por el norte hasta la calle Juan Manuel, por el poniente hasta Belén y por el sur hasta cruzar por Hidalgo, se encontraba el convento Santa María de Gracia, hogar de las monjas. La maestra de las novicias, con solo asomarse por la ventana de su habitación, podía observar el callejón que hasta ese momento era conocido como el del muerto. En ese callejón ajusticiaron a un hombre de apellido Lemus por adulterio. Gente que pasaba por ahí de noche llegaba a ver a su fantasma. La visión era horripilante, pues el hombre, colgado, pedía ayuda y la gente, en lugar de detenerse a regalarle una oración, salía corriendo. Las cosas empeoraron una noche, cuando en una casa ubicada a un costado del convento, llegó una secta de adoradores del diablo. Todas las noches se reunían ahí para dar rienda suelta a sus desenfrenados y blasfemos rituales. La monja se asomó por la ventana y observó que en el patio de la casa habían colocado un altar con 4 velas negras sobre 4 cráneos. Había copas con extraños brebajes. Había un Cristo de marfil que era azotado y escupido por los integrantes de esta secta. Los adoradores del chamuco tenían un cuadro de Lucifer,
adornado con joyas. La monja rápidamente dio aviso a la madre superiora, la cual acudió a su habitación y se asomó por la única ventana que daba a la calle. Se alarmó con lo que vio y dio aviso al obispo de Guadalajara a través de su mayordomo. A la mañana siguiente la Santa Inquisición se preparó para actuar. Esperó a que cayera la noche, y cuando los integrantes de esta secta ingresaron a la casa, cuya fachada no decía nada, ingresaron para capturarlos. Se dio una pelea fuerte entre satanistas e inquisidores, pero al final estos vencieron. Los integrantes de esta secta fueron llevados ante la Santa Inquisición, y su paradero final fueron las mazmorras, donde pagaron caro sus actos sacrílegos. La casa de los adoradores del diablo quedó abandonada por años, y el callejón del ahorcado cambió su nombre a El Rincón del Diablo, porque decía la gente que enfrente de este lugar se aparecía el mismísimo príncipe de las tinieblas. La gente trataba de evitar pasar por ahí de noche, y en caso de que no tuvieran opción, lo hacían rezando. Con el paso del tiempo, el convento cerró sus puertas, y en este lugar, donde se encontraba el Rincón del Diablo, se colocaron estatuas de niños, fuente de los niños miones, con la creencia que con su presencia ahuyentarían al maligno. La siguiente historia que estás por escuchar corresponde al pueblo de Huichila, Morelos, el cual tuve la oportunidad de visitar hace algunos años. En este lugar me enteré de esta historia que en verdad te provocará escalofríos. Espero que sea de tu agrado. En Huichila, Morelos se encuentra la antigua estación ferroviaria que conectaba Huichila con Cuautla, la cual fue inaugurada el 18 de junio de 1881. Ahora se encuentra en ruinas, y los únicos que la habitan son murciélagos que salen volando cuando se sienten descubiertos. Y es que es precisamente en este lugar donde nació una historia realmente macabra, una que nos pondrá a pensar sobre el poder que tiene el diablo. El antiguo cuidador de esta estación ferroviaria era un hombre humilde. El sueldo que ganaba apenas le alcanzaba para comprar lo básico. No tenía esposa, no tenía hijos, tampoco parientes en el pueblo que le ayudaran. Había venido de lejos y a su suerte. Tenía aproximadamente 47 años de edad cuando llegó a este pueblo para ocupar este cargo. Una noche, mientras cenaba solitario, se sintió nostálgico. Recordó una novia que había tenido de joven. Ella era muy guapa, pero se casó con otro hombre porque tenía mucho dinero. Esa fue la razón por la cual decidió irse de su pueblo y trasladarse a otro lugar, pues los recuerdos lo agobiaban. Él terminaba llorando por esa mujer que lo había abandonado. A pesar de que habían transcurrido muchos años, él no la había olvidado, y se culpaba que por su pobreza la había perdido. Si hubiera tenido dinero, ella estaría conmigo, y tendría hasta hijos, y quizá hasta nietos, tan solo si hubiera tenido dinero. Repitió esta frase, y le dio un trago a su café. Esa noche, el vigilante sintió un escalofrío en todo el cuerpo. No sabía a qué se debía, pues tenía la ventana cerrada. Hacía bastante frío, pues había llovido, pero no era una explicación que lo dejara tranquilo. Recordó entonces las palabras de su padre. Cuando uno siente que Dios nos quedó a deber algo en la vida, es mejor hincarse a rezar, pedirle perdón, porque de lo contrario, vendrá el diablo y nos tentará. ¿Y qué pasaría si le ofrezco mi alma al diablo a cambio de dinero? Se preguntó serio este hombre. Él sabía que ya no tenía nada que perder, que ya no era un jovencito y que la vida se le estaba acabando. La lámpara de petróleo que tenía en una mesita se le apagó de repente, sin que una corriente de aire se colara. Algo sobrenatural estaba ocurriendo,
y esto lo supo cuando percibió un olor desagradable. Al momento de encender el quinqué, observó que delante de él estaba un hombre vestido de catrín. El vigilante se quedó sorprendido al verlo, y de inmediato supo que se trataba del diablo. «Estoy aquí para escuchar tus peticiones», le dijo. Era demasiado tarde para arrepentirse, y este hombre le pidió lo que había anhelado toda su vida: tener mucho dinero. El diablo le dijo que se lo daría, que él solo debía darle a cambio su alma, y éste aceptó. Le indicó en dónde estaba enterrado un tesoro, el cual consistía en decenas de monedas de oro y centenarios. El vigilante de la estación lo sacó y no se evidenció, pues a pesar de tener mucho dinero, no dejó de trabajar en la estación de ferrocarriles. Con el dinero que tenía, se dio el lujo de tener muchos amantes, alrededor de 9 al mismo tiempo, incluso jovencitas de 20 años de edad. Es que a pesar de que pasaban los años, él no envejecía. Lucía joven y atractivo. Falleció a los 118 años de edad y parecía un hombre de 50 años. Tras su deceso, en la habitación donde él dormía, apareció en una de las paredes y de forma misteriosa la imagen del diablo, al cual se veía con los brazos extendidos, con cabeza de toro y piernas de caballo y gallo. Este dibujo aparece y desaparece por capricho. El guamúchil del diablo. En lo más alto de la cumbre de Totatiche, en Jalisco, llegando por el norte, se encuentra un árbol que data de hace más de 6 décadas. Este árbol de guamúchil produce una fruta exquisita y generalmente se encuentra en las barrancas de Jalisco. Se cuenta que este árbol hace muchos años era el objeto de horror para los habitantes de Totatiche, pues al caer la noche, de este guamúchil emergían diferentes imágenes. Es famosa la historia de un señor que al regresar por el camino de Balcones se topó con un perro negro que lo correteó por un buen tramo. Él logró escapar, pero del susto duró 6 meses en cama. Otras personas no veían perros sino ataúdes que presagiaban sus fallecimientos, y otros monstruos que siempre se manifestaban de color negro. Un señor que regresaba a su casa a bordo de su caballo, a punto de llegar a este árbol, el animal se rehusó a continuar. El señor le pegó con las espuelas y así hizo que avanzara el caballo, pues ya a los pies del guamúchil se volvió loco y tiró a su jinete. Y es en este lugar donde dicen algunas personas que se aparece el mismísimo diablo. El hombre que le dobló la mano al demonio. Cuenta la leyenda que la tumba que se ubica en el cementerio número 3 de Playa Ancha pertenece a Martín Busca, un inmigrante español que llegó durante el siglo XIX a Valparaíso, siendo totalmente un vagabundo, sin tener siquiera un lugar donde vivir. Por las calles recorre la historia de que, cansado de su situación, Martín recurrió a un pacto con el diablo, ofreciéndole su alma a cambio de riquezas. El trato era simple. Una vez que él hubiera fallecido y sus huesos tocaran la tierra, el diablo podría reclamar su alma. Fue así como de la noche a la mañana, Martín se enriqueció infinitamente, compró un fundo alejado en Ovalle y se estableció ahí, siendo un buen vecino, buen patrón, que gozaba de compartir sus riquezas con quienes lo rodeaban. Pero sin duda alguna que lo que no compartió con todos fueron sus planes para engañar al diablo, y que llegada la hora no se llevara su alma. Los ovallinos aún recuerdan que durante las noches podía verse una gran carroza con caballos negros entrando al fondo de Busca para recordarle el pacto. Pero el diablo no pudo llevárselo. Ya a los 77 años de edad, de regreso a Valparaíso, Martín creó un mausoleo antisísmico, con su tumba en el centro, sostenida por 4 pies, para que así sus huesos no tocaran el piso. Y así es hasta hoy.
La tumba sigue sin tocar el piso, y quienes recorren el cementerio durante la noche pueden oír hasta hoy al príncipe de las tinieblas buscando el alma de Martín Busca. El confesionario que movió el diablo. Leyendas de Durango. La centenaria catedral de la ciudad de Durango, con más de 4 siglos de existencia, ha contemplado imperturbable el paso de muchas generaciones que han dejado en sus canteras el recuerdo de tantos y tantos aconteceres que, transformados en consejas y leyendas, llegan hasta nosotros con el rancio sabor de tiempos idos, para enriquecer el folclore de este Durango nuestro, al que todos amamos con pasión. Ahora nos ocupamos de una de sus leyendas que, transmitida de generación en generación, se conserva en la memoria de los ancianos como perla escondida en relicario secreto. Varios escritores se han ocupado de ella, como don Luciano López Negrete y el ingeniero Manuel Rangel Goberst, que con pequeñas variantes la narran magistralmente. Transcurría la primera mitad del siglo XVIII por los años de 1738, cuando la noble y callada ciudad colonial de Durango, capital de provincia de Nueva Vizcaya, se estremeció con la noticia de que en el interior del sacro recinto de la Santa Iglesia Catedral se había presentado un hecho insólito, horrible e infernal, que crispó los nervios de autoridades civiles y eclesiásticas, así como de la tranquila población de la comarca, al saber que Juan Pérez de Toledo y Mendoza, y en su arrepentimiento y afán de nulificar el trato que tenía con el diablo, había quedado fallecido dentro de la misma catedral. Juan Pérez de Toledo era un hombre dominado por el vicio y la ambición, rico de nacimiento, entregado al vino, al juego y, claro, a las mujeres y a toda clase de vicios que puede cargar sobre sí un ser humano. Es ley natural del universo que todo tiene principio y tiene fin, circunstancias que llevó a la miseria a Juan Pérez, quien, al mirarse abrumado por la pobreza y el vicio, optó por recurrir al robo y al crimen para satisfacer sus insanas necesidades y mitigar la falta de recursos que lo acosaba en todas partes. La justicia lo perseguía, la indigencia y el vicio lo seguían dominando, y en un arranque supremo de desesperación y angustia, tratando de encontrar una solución mágica a sus problemas, recurrió a pedir auxilio y ayuda al príncipe de las tinieblas, al diablo. En un lugar distante de la ciudad, allá por el oriente, donde hacían cruz los caminos, y cuando la campana mayor de la catedral sonaban las 12 de la noche, aquel hombre solo y en la oscuridad llamó 3 veces a Lucifer, supremo señor de las tinieblas, quien, envuelto en un torbellino de viento y polvo, llegó con traje de la época, totalmente de negro, rostro calavérico, donde brillaban un par de ojos rojos que despedían fuego. Después de breve cambios de palabras, Juan fue embestido de poderes sobrenaturales para obtener dinero, vino y mujeres en abundancia, con el solo hecho de pedirlos con el pensamiento. El hombre continuó con su desordenado vivir. Entre tanto, el tiempo seguía su curso en sucesión inevitable de días y de noches, haciendo envejecer al personaje del relato, hasta llevarlo a la vejez absoluta, cuando ya no podía ni con su persona, menos aún con sus vicios y vida despistada. Cuando el tiempo madura la existencia de los seres humanos, como hace madurar los frutos en las plantas, llega a la reflexión, el arrepentimiento a las acciones equivocadas, y por fin, el ser se encuentra consigo mismo, entiende mucho de los secretos del universo, y se comunica espiritualmente con el ser superior de la creación, tratando de entender el misterio del fallecimiento como fin de la existencia y principio de la eternidad. En ese supremo instante de arrepentimiento y vergüenza personal, el personaje de esta leyenda sintió la necesidad de romper el compromiso contraído con el diablo y pretendió burlar el pacto. Entró a la catedral, se acercó a un sacerdote pidiendo confesión, y cuando todo estaba dispuesto para llevar el sacramento,
arrodillado frente al confesor. Repentinamente el pesado confesionario con todo y el clérigo, que estaba sentado en el mueble, fue levantado bruscamente colocando la puerta al lado de la pared y dejando a quien pretendía confesarse en la parte de atrás, el cual cayó muerto de manera fulminante con el asombro de que el confesor, que aprisionado dentro del confesionario, empezó a gritar pidiendo a Dios perdón y misericordia. Poco tiempo después, el sacristán y demás autoridades del templo rescataron al sacerdote y levantaron al fallecido, el cual daba aspecto de haber sido quemado como fulminado por un rayo y despedía desagradable olor a azufre. La noticia se extendió en la ciudad como reguero de pólvora, y el confesionario, aborrecido por todos, fue sentenciado al olvido, permaneciendo por siglos en un pasillo de la sacristía de los padres, en un hermoso y pesado mueble de madera, primorosamente tallado precisamente en el siglo XVIII, y actualmente luce rehabilitado colocado en la nave derecha de la catedral, cerca de la sacristía de la hermosa y majestuosa Catedral de Durango. El diablo de la sierra. En todo el mundo hay narraciones de personas que aseguran haber visto fantasmas de animales ya fallecidos. Los han visto flotar, con ojos exorbitantes, brillos demoníacos y lo peor aún, los han tenido cerca queriendo hacerles daño. Así es la leyenda más común de la sierra de Michoacán, donde la señora Guadalupe, habiendo tenido algunos problemas de salud, pudo salir al río a lavar todo el caudal de ropa que se le había juntado. Para que se sitúe mejor, el río se encuentra a 2 kilómetros del pueblo, solo que para llegar a él hay que transitar por veredas de difícil acceso. Pues bien, como ya era bastante lo que tenía que lavar, se le hizo de noche y se acompañó de una vecina. Las dos hablaban de todo y de nada a la vez, ya que el cansancio era más grande que las ganas de contarse el último chisme del pueblo. Ya a mitad de camino, súbitamente apareció un animal frente a ellas. No se le veía forma definida, pero poco a poco fue creciendo hasta alcanzar el tamaño de un caballo, aunque no tenía esa forma porque más bien parecía un bulto. El animal se les fue encima atacando a la señora Guadalupe, mientras que su amiga, como pudo, arrojó la ropa que llevaba cargando y corrió hasta el pueblo, donde la muchedumbre salió a auxiliar a la pobre mujer. Encontraron a la señora Guadalupe tirada en el piso, pero no tenía rasgos de sangre. La cargaron y llevaron a su casa. Tenía moretones en todo el cuerpo y no recordaba con detalle. Los siguientes días tuvo pesadillas y sufría con ellas. La boca, cuentan, se le fue de lado y no podía mover una pierna. Pasaron los años y las pesadillas no cesaron, así como tampoco la aparente enfermedad que venía acompañada por una insuficiencia para respirar. Su esposo tuvo que esperar 5 primaveras para que doña Guadalupe pudiera contarle lo ocurrido aquella tarde en la sierra, y fue cuando muchos lugareños narraron experiencias del mismo animal que había intentado atacarlos, razón que ha sido suficiente para que los lugareños de aquella zona no quieran atravesar las veredas de la sierra a solas y en la oscuridad. Leyenda El Columpio del Diablo. En la frontera de Hidalgo con Querétaro se encuentra el municipio de Tecozautla, conocido por sus buenas cosechas de nopal, guayaba y aguacate. Con una tranquila vida rural, poco llega a saberse de este ayuntamiento, a menos que sucesos extraordinarios, como en que relata esta leyenda, sucedan. Cuenta la gente del lugar que a nadie le gusta salir por las noches, ya que de camino a Zimapán es inevitable encontrarse con 2 peñas entre las que hay un pequeño llano, un lugar marcado por los seres malignos. Pues en punto de la medianoche se escuchan los funestos quejidos de un hombre que pareciera estar agonizando. Se dice que esta historia fue real, por un par de compadres que un día transitaban por aquel lugar. Esa noche escucharon algo. Movidos por la curiosidad, los compadres se dirigieron al lugar de donde venían los gritos, pero conforme pasaban los segundos, su sentir se volvió en horror,
pues lo que oían eran quejidos de alguien que sufría un dolor insoportable. Al llegar hasta el llano se encontraron con una escena sorprendente y aterradora. Un hombre se columpiaba en una cuerda que estaba sostenida de la punta de las dos peñas. Su rostro era tan pálido como si la poca piel que tenía en él se hubiera fundido con el hueso, y no dejaba de gritar. Provocó en las personas un horrible miedo que los heló hasta los huesos y erizó sus cabellos. Paralizados, no daban crédito a lo que sucedía. De pronto una luz rojiza e intensa rodeó al hombre que se mantenía columpiándose, prendiéndolo en llamas entre las cuales se distinguía un ser que abrazaba al desdichado, hasta que se volvió cenizas. Mudos ante el hecho, con los dientes apretados y los cabellos de punta, salieron despavoridos de aquel lugar. Pero cuando lo hicieron, fueron sorprendidos por la parca, por haber presenciado un encuentro con el diablo, al que no los había invitado. Dicen que aquel hombre que se mecía en el llano era un hacendado de la región, que un día vendió su alma al diablo por riquezas, y que esa misma noche el diablo vino por su alma, que durante mucho tiempo anduvo en pena en el mundo de los vivos. Desde aquel día los lugareños llaman al lugar el columpio del diablo. El Arco del Diablo. En la zona sur de Jalisco se encuentra una población llamada San Miguel. En este lugar existe un arco de acueducto que mide aproximadamente 5 metros de altura, el cual la gente dice es obra del chamuco. La historia de este arco es la siguiente. Existió hace muchos años un hombre llamado Miguel, que se ganaba la vida honradamente como campesino. Miguel sembraba maíz y obtenía buenas cosechas, pero la sequía hizo de las suyas y provocó estragos en su parcela. Poco se le había logrado y, desesperado, se vio tentado a invocar al Señor de las Tinieblas, con quien pactaría entregarle su alma a cambio de mucho dinero. El diablo escuchó la súplica del humilde campesino y se le manifestó una noche de luna llena. No se le apareció con cuernos y cola, sino como un jinete a bordo de un hermoso caballo negro. En cuanto lo vio, le preguntó sin rodeos qué era lo que le pasaba. El campesino le dijo que estaba desesperado y que estaba dispuesto a entregarle su alma a cambio de una cosecha muy grande, la cual le permitiría saldar las deudas que tenía y quedarse con mucho dinero. Para el diablo esto no representó ningún problema, y solo dijo: «Está bien, tú lo has pedido». Se retiró golpeando al animal y desapareció. A la mañana siguiente el campesino se sorprendió al ver que su parcela estaba rebosante de maíz. Llenó varios sacos de y se fue al pueblo a venderlos, ganando así mucho dinero. Los días pasaron y cada mañana encontraba más arroz. Llenaba los costales y viajaba al pueblo a vender la cosecha. El campesino por un momento se olvidó a quién le debía tal éxito, hasta que una noche se le apareció el jinete que había escuchado con atención sus súplicas. «Hola amigo, ¿cómo estás?», le dijo. «Vengo por lo que es mío». El campesino al verlo sintió mucho miedo. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo y por un momento se quedó sin habla. Después dijo: «He ganado mucho dinero». El jinete al escuchar esto sonrió. «¿Acaso crees que me interesa el dinero? Yo he venido por tu alma». El diablo se le abalanzó y se le trepó en la espalda. El campesino sintió unas garras rasgándole la piel, introduciéndose en su carne. Gritó y a pesar del inmenso dolor logró aferrarse en una peña. Se aferró lo mejor que pudo, pero esto fue insuficiente, pues el jinete logró llevarse al campesino, el cual, al momento de ser capturado por el maligno, arrancó unas rocas del peñasco, formando de esta manera el arco. Se dice que el jinete, es decir, el diablo, aparece de repente en este lugar para tentar a otros y convencerlos de entregarle su alma a cambio de favores terrenales. No falta aquel que por codicioso caiga en sus garras. El guamúchil del demonio. En lo más alto de la cumbre de Teotatiche, llegando por el norte, se encuentra un árbol de guamúchil que data de hace más de 6 décadas.
Este árbol produce una fruta exquisita y generalmente se encuentra en las barrancas de Jalisco. Se cuenta que este árbol hace muchos años era el objeto de horror para los habitantes de Totatiche, porque al caer la noche emergían de él diferentes imágenes. Es famosa la historia de un señor que al regresar por el camino de Balcones se topó con un perro negro que lo correteó por un buen rato. Él logró escapar, pero del susto estuvo 6 meses en cama. Otras personas no veían perros, sino ataúdes que presagiaban sus fallecimientos, y otros monstruos que siempre se manifestaban de color negro. Alguna vez un hombre regresaba a su casa a caballo, y a punto de llegar a ese árbol, el animal se rehusó a continuar. El individuo espoleó con energía al caballo para obligarlo a avanzar, pero ya a los pies del guamúchil, este se revolvió con violencia y tiró a su jinete, causándole que perdiera la vida. Don Felipe y su pacto con el chamuco. En Los Naranjos, como en muchos pueblos de Veracruz, hay más cantinas que escuelas. Ahí comenzó a circular el rumor de que un sujeto con traje de charro se estaba apareciendo en distintos lugares. Su atuendo era blanco con bordados de oro y llevaba un amplio sombrero. Una de esas apariciones ocurrió en la cantina de don Raúl Neri. Ahí un señor tomaba cerveza, cuando de pronto llegó dicho personaje, y después de saludarlo, le pidió que le invitara una copa. El señor dijo que lo sentía mucho, pero que solamente traía lo suficiente para pagar la cerveza que se estaba tomando. El otro le dijo que no era cierto, que sí traía dinero. No, señor, no traigo. Si no, lo invitaba con mucho gusto, respondió el cliente. Entonces el charro le ordenó que buscara en el bolsillo del pantalón. Él lo hizo y, para su sorpresa, notó que traía una moneda grande y pesada. Cuando la sacó, vio que era un centenario de oro. El señor se alegró y volteó a ver al charro, que esbozó una leve sonrisa bajo el bigote. Así pues, el señor pidió una copa para el charro. Este la bebió de un solo trago, la dejó en la mesa y se retiró. Mientras el extraño salía de la cantina, el señor miró que en el pie derecho llevaba una bota con una espuela de plata, y que el izquierdo era una pata de gallo. Pasado el tiempo, numerosas personas del pueblo afirmaron haber visto al charro en muchos otros sitios. Sin embargo, una historia es memorable entre todas las demás. Se trata del caso de don Felipe Lara, quien una tarde regresaba a su casa para almorzar. Había trabajado toda la mañana en el campo. Sin embargo, el sol abrasador de Veracruz y la desmañanada le estaban cobrando la factura. Por eso decidió hacer un alto y sentarse a la sombra de la ceiba que estaba a la orilla de la curva. Mientras descansaba, notó que en la tierra estaba un círculo dibujado. Recordó que el día anterior había visto jugar ahí a unos niños. Se acordó también la respuesta de los pequeños cuando les preguntó qué hacían. «Estamos jugando con nuestros amiguitos», respondieron. Entonces vio con atención el círculo que habían trazado en el suelo con ayuda de una varita. Los niños le dijeron que servía para protegerse de las cosas malas que había por ahí. Distraídamente, don Felipe borró parte del círculo con el pie y cerró los ojos. Estaba tan fatigado que se durmió. Al despertar se encontró con el misterioso charro. Don Felipe había escuchado a la gente del pueblo hablar de este personaje, pero nunca hizo caso. La manera en la que iba vestido el tipo era lo que más llamó su atención, pues no es común encontrar a personas con ese atuendo en aquella región. Trató de incorporarse para hacerle frente. Entonces vio que a sus pies se encontraba tirado un montón de monedas de oro. El sujeto le dijo que las monedas eran suyas, pero que se las regalaba. Cuenta don Felipe que al ver toda esa riqueza se quedó mudo de la impresión. El charro insistió en que lo tomara, pero él dijo que no. Entonces, quizá por venganza, el sujeto pronunció unas palabras extrañas. De inmediato un aire poderoso arrastró a don Felipe y lo levantó hasta las ramas de la ceiba.
restregándolo contra sus espinas. Ahí se quedó varias horas, semi-inconsciente. Luego, al despertar, bajó como pudo y tambaleándose, se dirigió a su casa. Esa noche la mujer de Felipe, doña Damasia, fue a buscar a mi padre. Solía ir con frecuencia a nuestra casa, pues mi papá sabía hacer limpias. En esa ocasión dijo que quien requería de sus servicios era su esposo. Mi padre la acompañó de regreso y encontró a don Felipe tirado en el catre, ardiendo en fiebre. Su ropa estaba en el suelo hecha jirones. Antes de proceder con la limpia, lo examinó. Fue así como notó que tenía la espalda arañada y llena de sangre. «¿Qué le pasó, compadre?», preguntó mi papá. Entonces él le platicó lo sucedido y mi padre nos lo contó a nosotros. Don Felipe se recuperó y todo pareció regresar a la normalidad. Sin embargo, ahora creo que las cosas no sucedieron exactamente como él se las contó a mi papá. He llegado a sospechar que don Felipe no rechazó el ofrecimiento del charro. Digo esto porque este hombre siempre había sido muy pobre. Vivía en una casita de penca de maguey con un techo de 2 aguas, como todos en Los Naranjos. Era padre de muchos hijos a los que debía mantener, pero después de lo ocurrido en la curva, reconstruyó su casa. Para eso empleó cemento. Este material era inusual en el pueblo, pues solo la gente de dinero lo utilizaba. Más tarde compró un refrigerador y luego televisión. Dicen que cuando doña Damasia necesitaba ir al centro de compras, don Felipe entraba a su cuarto y después de unos minutos salía y le daba dinero. Hasta la fecha, la casa de don Felipe es una de las más bonitas de Los Naranjos. Años después, durante la visita que le hice a mis padres, me encontré a don Felipe en las calles del pueblo. No lo había visto desde mi adolescencia. Quise saludarlo, pero me contuve al advertir que no me reconocía. En sus ojos advertí tristeza y miedo. Quizá estaba consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida y que se acercaba el momento de pagar, con algo más que dinero, la deuda que había contraído con aquel extraño hombre. Solo se pagaba con su alma. Leyenda: las costillas del diablo. La gente de Tepozotlán era muy afecta a la narración de leyendas. Sin embargo, en la actualidad esta tradición se ha ido perdiendo, probablemente por el uso de los modernos medios de comunicación. Antiguamente se contaban leyendas de brujas, nahuales, duendes, lloronas, aparecidos y demonios, pudiendo nosotros rescatar la siguiente. De acuerdo con la leyenda, el diablo se quería llevar a su casa una piedra, pero era grande, que tuvo que amarrarla con mecates. Trató de arrancarla del suelo de lava volcánica, pero fue tanto su esfuerzo que dejó marcadas sus costillas, y al no poder hacerlo, la abandonó. Al parecer, desde que el diablo dejó marcadas sus costillas en la tierra, comenzaron a suceder cosas extrañas. Se dice que cuando fueron colocadas las campanas en la Torre Grande, allá por el año 1762, una de ellas se cayó y se hundió en el suelo, quedando ahí encantada. Años más tarde, esta campana trató de ser sacada por los carrancistas, pero no tuvieron suerte, ya que entre más intentaban sacarla, más se aferraba a la tierra. Todo coincidía con la aparición del diablo en la región, pues se habla también de que en los cerros hacían sucesiones las brujas, que después salían a chupar la sangre de los niños pequeños, principalmente de aquellos que no estaban bautizados, algo muy común en la colonia. También se cuenta de un jinete vestido de negro con botonadura de oro. Dicho personaje se aparecía en algunos caminos sobre un caballo negro, de cuyos cascos y colas se dice salían chispas. Más tarde corrió la leyenda de que el misterioso jinete seducía con su riqueza a la gente codiciosa, de quien se supone se alimentaba. Estas versiones han podido llegar hasta nosotros gracias a la tradición oral popular. La deuda con el diablo. La historia que voy a contarles sucedió en mi pueblo al norte de Veracruz, y me la contó mi padre. Comienza hace varios años. Había una familia muy pobre, don Reinaldo y María.
Tenían 3 hijos, hombres, llamados Sabino, Lucio y Román. Eran felices, pero su situación económica era complicada. Trabajaban en el campo y el dinero que ganaban no era suficiente para mantenerse. Las cosas se empeoraron el día que don Reinaldo falleció inesperadamente. Así que María tuvo que trabajar aún más duro para seguir manteniendo a su familia. Pasó el tiempo y sus hijos comenzaron a crecer, y trabajaron como podían para ayudar a su madre. Pero desafortunadamente, María empezó a enfermar, y era muy difícil para sus hijos lidiar con la enfermedad de su madre. Hasta que un día, sus 3 hijos acudieron al rancho de un señor que tenía mucho dinero. Se rumoraba que daba prestaciones a cambio de trabajo. Entonces, desesperados acudieron con las esperanzas que les prestaría para las medicinas de su madre. El rancho del hombre estaba lejos, caminaron más de 2 horas, y cuando llegaron al fin, le pidieron su dinero, pero el hombre se negó. Comenzaron su camino de regreso. Estaban tristes, enojados, y renegaban de la vida, hasta que de pronto en el camino se encontraron a un hombre tirado en el suelo. No reaccionaba, ya que se veía muy mal herido por alguna extraña razón. Los 3 hermanos decidieron ayudarlo llevándolo a casa para cuidarlo. Cuando al fin el hombre regresó en sí, los hermanos le preguntaban que por qué había estado en esa situación, pero el hombre no le respondía. Sin embargo, agradecido de ellos, les dijo que podría cambiarle su suerte. Ellos no entendían nada de lo que el hombre hablaba. Simplemente uno de ellos respondió: ¿Y cómo puede hacer eso? Y él respondió: es sencillo. La vida de ustedes cambiará para mejor. Sacarán a su madre adelante y no vivirán en pobreza. Solo deben prometerme que el día que estén las cosas mejor, regresaré, y deben aceptar todas las condiciones. Ellos aceptaron pensando que el hombre era de dinero y que los ayudaría económicamente. No se imaginaban cuál sería su precio a pagar, pero no les importaba, pues su mamá estaba mala. Cuando aquel hombre se marchó, les dijo: regresaré. Y ellos estaban tan felices que pensaron que el hombre regresaría hacia ellos con el dinero. Sin embargo, él no regresó, pero lo que el hombre prometió se cumplió, ya que a la mañana siguiente encontraron junto a sus camas unas ollas llenas de oro y dinero. Su emoción fue tan grande que olvidaron todo. Su madre empezó a mejorar de la enfermedad, y al pasar los años se casaron cada uno. Tuvieron a sus hijos y eran muy felices. Se convirtieron en los hombres más ricos del pueblo. Tenían tierras, ganado, dinero, casas, ranchos, todo. Hasta que el día menos pensado vieron nuevamente a aquel hombre que alguna vez les ayudó. No lo podían creer, pues seguía físicamente igual, como si los años no hubieran pasado por encima. Él se acercó y les dijo que había regresado a cobrar el favor que les había brindado. Los hermanos estaban consternados. Habían olvidado la promesa, pero aún así sacaron ollas de dinero para dárselos al Señor, pagándoles el favor que habían prometido. El hombre sonrió y les dijo que el dinero que ellos le ofrecían no era suficiente. Entonces uno de ellos le dijo: ¿qué es lo que quieres a cambio? El hombre se acercó viéndolos directo hacia los ojos y dijo: quiero que cada uno de ustedes me entregue a uno de sus hijos. Los 3 hermanos se enfurecieron tanto que lo tacharon de loco y lo corrieron del lugar, diciéndole que jamás entregarían a sus hijos. A los días ellos ignoraron todo y siguieron adelante con sus vidas. Pero misteriosamente, a los pocos días, fueron falleciendo sus hijos de manera horriblemente. Uno se ahogó, otro quemado, y el último por un terrible impacto que sufrió. Todos los decesos se dieron sin explicación alguna. Los hermanos, sumergidos en un dolor profundo, recordaron la advertencia de aquel misterioso hombre. Buscaron ayuda dirigiéndose con un famoso curandero del pueblo. El curandero los observó y tan solo ante su presencia pudo sentir una energía muy pesada junto a ellos. Les dijo que era imposible ayudarlos, ya que el diablo quería seguir cobrando su deuda. Al final terminaron ellos solos. Román terminó ciego y sin un brazo, Sabino paralítico y ciego, y al final Lucio sin una mano, y ambas piernas sin poder moverlas, todos ellos en extraños accidentes.
Ahora ellos siguen viviendo en mi pueblo. La gente ha observado cómo se sientan afuera de sus casas durante las tardes. Sus semblantes son de mucha tristeza y miedo. Existen rumores que cuando la gente pasa al lado de sus casas, escuchan gritos de desesperación. Siguen teniendo muchísimo dinero, pero también toda la tristeza del mundo.